La pregunta flotó en el aire del salón, los candelabros, cargada de una inocencia cruel. ¿Y tú, amigo, estás casado? Estevao, sin soltar la cintura de Carolina, soltó una carcajada que para Martina sonó como un trueno. Oculta detrás de una columna adornada con flores blancas, sintió que el mundo se detenía. La respuesta de su esposo fue una daga directa a su corazón. No exactamente. Es que ella no es interesante. Las risas del grupo fueron un golpe físico. El aire se escapó de sus pulmones. Su cuerpo se enfrió y el elegante vestido que él mismo había elegido para ella se sintió de pronto como un disfraz de payaso. Dio media vuelta y se marchó, sin que nadie notara cómo 15 años de su vida se hacían polvo. Pero antes de contarte qué sucedió en las horas siguientes, cómo el dolor se transformó en una fría y calculadora precisión, quiero hacer una pausa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona profundamente saber que estas historias de resiliencia y justicia viajan tan lejos, conectándonos sin importar las distancias. Tu presencia aquí es muy importante. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años atrás, a un tiempo donde la palabra nosotros todavía tenía un brillo de verdad. Martina creció en un barrio de la Ciudad de México, donde las paredes contaban historias de esfuerzo, y los sueños se construían con el sudor de cada día. Desde muy joven aprendió que la dignidad no se regalaba, se ganaba. Trabajaba de día y estudiaba de noche para convertirse en secretaria ejecutiva bilingüe, soñando con una vida estable, un amor tranquilo y el orgullo de saberse autosuficiente. Fue en los pasillos de una gran corporación donde conoció a Estevao. Él era un ejecutivo junior, lleno de ambición y con una sonrisa que prometía el mundo entero. La deslumbró con planes de un futuro brillante, pintando un lienzo donde ambos eran los protagonistas de una historia de éxito. Sus palabras eran un bálsamo para el alma cansada de Martina. Juntos, seremos imparables. Tú eres mi ancla, mi secreto para el éxito. Le susurraba al oído mientras caminaban por la Alameda Central, y ella, por primera vez, se permitió soñar para dos. Y le creyó. Creyó tanto en ese futuro compartido que puso sus propias ambiciones en una caja cerrada con llave. Dejó un puesto con un futuro prometedor para convertirse en el pilar invisible de su ascenso. Le organizaba la vida, las cenas de negocios, la maleta para sus viajes de última hora. Sacrificó reuniones con su propia familia para atender las urgencias de la de él. Su hogar, un lujoso departamento en Polanco, era un reflejo de su éxito, pero se sentía cada vez más como una jaula dorada diseñada por él y para él. El brillo comenzó a opacarse lentamente, de forma casi imperceptible. Las llegadas tarde a casa se volvieron la norma, siempre con la misma excusa. El trabajo me está matando, mi amor. Las conversaciones sobre sus sueños se convirtieron en monólogos de él sobre sus logros. De pronto, su celular, que antes vivía olvidado sobre la mesa, tenía un código de seguridad y siempre se colocaba boca abajo. Empezó a usar colonias más caras, camisas que ella nunca le había comprado, y una frialdad sutil se instaló en sus abrazos. El recuerdo de su 10º aniversario era una herida que nunca cerró. Ella había preparado su platillo favorito, había puesto velas en la mesa. Él llegó pasada la medianoche, con el aliento a un vino que no era el de casa, y un aroma a perfume de mujer impregnado en su saco. La excusa fue la de siempre, pero sus ojos ya no pedían perdón, solo exigían comprensión. Ese día, Martina entendió que algo se había roto, pero se aferró a la esperanza, sin saber que solo estaba prolongando la caída. El nombre apareció por primera vez en la pantalla de su celular a las 2 de la mañana. Carolina. El mensaje era corto: noche increíble, descansa. Estevao lo borró de inmediato, creyendo que Martina dormía. Pero ella estaba despierta, con los ojos clavados en la oscuridad del techo, sintiendo cómo una grieta se abría en el suelo de su vida. El nombre no tenía rostro, pero ya pesaba como una presencia física en la habitación. Un fantasma que se sentaba al borde de su cama, y se reía de ella en silencio. Poco a poco, el fantasma adquirió voz. Estevao comenzó a mencionarla con una naturalidad calculada, como si quisiera probar los límites de la paciencia de Martina. Carolina, la nueva directora de marketing, es brillante. Tiene una visión para los negocios que pocas personas poseen, decía durante la cena, mientras Martina le servía el plato.
Cada elogio para Carolina era una bofetada invisible para ella, un recordatorio de la carrera que había abandonado, de los sueños que guardó en un cajón para que él pudiera alcanzar los suyos. La humillación se convirtió en un ritual diario. Cuando Martina le habló de un pequeño curso de repostería que quería tomar, él soltó una risa seca. ¿Repostería? Por favor, Martina. Concéntrate en la casa, en mantener todo en orden. Para eso sí que eres buena. Sus palabras eran como piedras, lanzadas con una puntería cruel, para destrozar cualquier brote de autoestima que a ella le quedara. Dejó de invitarla a los eventos de la empresa, argumentando que eran demasiado aburridos para ella, que no entendería las conversaciones de negocios. Ella sabía la verdad, su presencia era un estorbo para la vida que él estaba construyendo con otra. Si alguna vez te has sentido así, invisible en tu propia vida, déjame un corazón en los comentarios. Quiero que sepas que no estás sola, y que cada historia de dolor tiene el potencial de convertirse en una de fortaleza. Tu apoyo nos une, y nos da fuerza para seguir adelante. El encuentro inevitable ocurrió en una galería de arte en Polanco. Estevão había insistido en ir, y por un momento, Martina pensó que era un intento de reconectar. ¡Qué ingenua fue! Apenas entraron, una mujer alta, vestida con un traje rojo impecable, se acercó a ellos con una sonrisa depredadora. Era ella. Carolina. Estevão, querido. No sabía que vendrías acompañado, dijo, deslizando su mirada sobre Martina con un desdén apenas disimulado. El veneno en sus palabras era sutil, pero letal. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, comentó Carolina, dirigiéndose a Estevão pero mirando fijamente a Martina. Siempre dices que es tu ancla, a tierra. La pausa fue intencionada, un golpe bajo diseñado para hacerla sentir como un peso muerto. Estevão, en lugar de defenderla, sonrió cómplice. El mundo de Martina se encogió hasta convertirse en ese pequeño espacio de humillación entre los tres. Carolina no se detuvo. Señaló el vestido de Martina, uno que había elegido con esmero. «Qué lindo tu vestido, muy casero. A mí me gusta arriesgarme más, ¿sabes?» Cada sílaba era un dardo. Martina sintió el calor subir por su cuello. La urgencia de gritar, de llorar, de huir. Pero en lugar de eso, una calma helada la invadió. Miró a su esposo, que ahora reía de un chiste privado con Carolina, y entendió. No era una simple amante. Era su reemplazo. Y Estevão estaba disfrutando del espectáculo de su demolición. La frase seguía flotando en el aire, venenosa y letal. No exactamente. Es que ella no es interesante. Martina, oculta tras la columna, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El murmullo de la fiesta, las luces cálidas de los candelabros, todo se desvaneció en un zumbido sordo. 15 años de su vida, de su amor, de su sacrificio, reducidos a una broma cruel para impresionar a una mujer que llevaba el perfume del engaño. Su primer instinto fue huir, desaparecer, correr a casa a lamerse las heridas en la soledad de su cama. Pero sus pies, anclados por el peso de la traición, no respondieron. Fue entonces cuando unos ojos afilados la encontraron en su escondite. Carolina, con una copa de champán en la mano, la vio. No hubo sorpresa en su rostro, ni una pizca de culpa. Solo una sonrisa lenta, depredadora, la de alguien que acaba de acorralar a su presa. Se inclinó y le susurró algo al oído a Estevão. Él se giró, y su expresión no fue de arrepentimiento, sino de fastidio. Como si la presencia de su propia esposa fuera una interrupción inoportuna en su noche perfecta. Juntos comenzaron a caminar hacia ella, y cada paso que daban era un martillazo sobre el corazón de Martina. «Martina, ¿qué haces ahí escondida? Pareces una niña asustada», dijo Estevão, su voz cargada de un desprecio que nunca antes le había dirigido. No la llamó «mi amor», no usó ningún apodo cariñoso. Solo su nombre, escupido como si fuera una extraña. Carolina se paró a su lado, evaluándola de pies a cabeza con una insolencia calculada. «Déjala, Estevão, es natural que tenga curiosidad. Debe ser difícil ver desde las sombras la vida que tú y yo estamos construyendo a plena luz». La humillación ya no era un secreto escuchado a escondidas. Ahora era un espectáculo. La gente a su alrededor comenzó a notar la tensión,
Las conversaciones bajaron de volumen, las miradas curiosas se clavaron en ellos tres. Carolina, disfrutando de su poder, dio un paso más cerca de Martina. Siempre me pregunté cómo eras, continuó, su voz un susurro venenoso. Estevao me habla de ti. Dice que eres práctica, confiable. Como un mueble viejo que uno se acostumbra a tener en casa, aunque ya no combine con la decoración. Cada palabra era una aguja clavándose lentamente en la piel de Martina, buscando hacerla sangrar. Y entonces, ocurrió el gesto que rompió la última barrera. Carolina levantó su copa de vino tinto, fingió tropezar, y derramó todo el líquido oscuro sobre el vestido color marfil de Martina. Un grito ahogado se escuchó entre los invitados. La mancha roja se extendió por la tela como una herida abierta y sangrante. ¡Ay, qué torpe soy! Discúlpame, querida, dijo Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no te preocupes, es solo un vestido. Las manchas con el producto adecuado siempre salen. Algunas, claro. La amenaza velada resonó en el silencio del salón. Todos los ojos se volvieron hacia Estevao. Esperaban que defendiera a su esposa, que reprendiera a Carolina, que hiciera algo, cualquier cosa. En cambio, Estevao soltó una carcajada. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada genuina, profunda y cruel, que resonó como una sentencia de muerte para su matrimonio. Puso un brazo protector alrededor de los hombros de Carolina y miró a Martina, empapada y humillada, con puro desdén. Por Dios, Martina, siempre tan dramática. ¿Ves por qué no te saco más a menudo? Siempre terminas arruinando la noche. El mundo de Martina se detuvo. El corazón no le latía, le martillaba las costillas con una violencia que le quitaba el aire. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sus manos comenzaron a temblar sin control y tuvo que apretar los puños con todas sus fuerzas para que nadie lo notara. El zumbido en sus oídos se hizo ensordecedor. El público esperaba que se derrumbara, que rompiera en llanto, que gritara. Esperaban el colapso de la mujer humillada. Era lo que Estevao y Carolina querían, una rendición pública. Pero las lágrimas no llegaron. En el epicentro de ese huracán de humillación, algo dentro de Martina se quebró, y se reacomodó de una forma nueva y terrible. El dolor incandescente se apagó de golpe, reemplazado por una calma helada, una claridad afilada como el borde de un cristal roto. El temblor cesó. Su respiración se estabilizó. Levantó la vista y los miró. Ya no veía al hombre que amaba ni a su rival. Veía a dos extraños, a dos obstáculos. El dolor se había transformado en un combustible puro y frío. La víctima acababa de morir. Sin decir una sola palabra, con la mancha roja adornando su vestido como una medalla de guerra, Martina se dio la vuelta. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto. Caminó a través de la multitud, que se apartó instintivamente a su paso. No corrió. No huyó. Se retiró. Cada paso era firme, deliberado. El de una reina abandonando un reino que ya había decidido quemar hasta los cimientos. Estevao y Carolina la vieron alejarse, y por primera vez esa noche, una sombra de incertidumbre cruzó sus rostros triunfantes. Habían ganado una batalla, pero en el silencio de esa retirada digna, sintieron que acababan de perder la guerra. El viaje de regreso a casa fue un túnel oscuro y silencioso. Las luces de la Ciudad de México se deslizaban por la ventanilla del taxi como estrellas fugaces, pero Martina no las veía. Su mirada estaba fija en la mancha de vino tinto que decoraba su vestido, un mapa violento de su humillación. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo inútil, una energía malgastada. El dolor agudo que había sentido en el salón se estaba enfriando, solidificando en su pecho como una placa de acero. Cada recuerdo de la risa de Estevao, de la sonrisa triunfante de Carolina, era un golpe de martillo que forjaba ese acero, dándole un filo que nunca antes había poseído. La mujer que bajó del taxi en la puerta de su edificio, ya no era la misma que había salido horas antes. La víctima se había quedado atrás, abandonada en el suelo de Los Candelabros. Al entrar en el apartamento, el silencio la recibió como un cómplice. El hogar que había construido con amor y dedicación,
ahora le parecía un escenario ajeno, un museo de una vida que ya no existía. Miró el retrato de su boda colgado en la pared del salón. Dos jóvenes sonrientes, llenos de promesas. Antes, esa imagen le provocaba ternura. Ahora, solo sentía una fría distancia, como si estuviera observando la vida de dos extraños. Caminó por los pasillos, pero sus pasos no eran los de una esposa herida buscando consuelo. Eran los de un perito forense examinando la escena de un crimen. Cada objeto, cada rincón, le hablaba del engaño. La mujer no interesante se había convertido en una observadora letal. Su primer destino fue el estudio de Estevao, el santuario de su éxito, el lugar donde él se sentía un rey. No fue a buscar cartas de amor ni recuerdos. Fue a buscar armas. Encendió la computadora de él, sus dedos tecleando la contraseña sin dudar. Martina, 15 años. ¡Qué ironía! Lo que él usaba como un gesto de supuesta devoción, ahora era la llave que abriría su caja de Pandora. Con una calma metódica, comenzó a navegar por sus archivos, no buscando pruebas de amoríos, sino de negligencia, de fraude. Como asistente personal del CEO, sabía exactamente qué buscar. Reportes de gastos, correos corporativos, registros de viajes. El dolor había dado paso a la estrategia. Y allí estaba, una carpeta llamada Gastos Representación. La abrió. Decenas de recibos de restaurantes de lujo, noches de hotel, regalos caros, todo justificado como atención a clientes. Pero las fechas coincidían con las noches en que él llegaba tarde, con excusas de reuniones interminables. Fotografió cada recibo con su celular, cada factura inflada, cada mentira documentada. Encontró correos electrónicos donde usaba su cuenta corporativa para coordinar encuentros personales con Carolina, mezclando negocios y placer con un descaro que le revolvió el estómago. No por celos, sino por la ofensa a su inteligencia. Él no solo la había traicionado como esposa, la había subestimado como profesional. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la confrontación directa, o planearías cada movimiento en silencio, esperando el momento perfecto para actuar? Cuéntame en los comentarios. Tu opinión es importante en esta historia de justicia. El siguiente paso fue más audaz. Gracias a su posición privilegiada en la empresa, Martina tenía acceso a ciertos sistemas de control. Con unas pocas pulsaciones de teclas, accedió al registro del GPS del auto de la compañía asignado a Estevao. Cruzó las fechas de los reportes de gastos con las ubicaciones del vehículo. El resultado fue demoledor. Las noches de supuestas cenas de negocios en Santa Fe, el auto no estaba en ningún restaurante. Estaba estacionado durante horas en la misma dirección de un edificio residencial en La Condesa. Una búsqueda rápida en Internet le dio el nombre del residente principal del departamento 304, Carolina Méndez. La evidencia era absoluta, fría e irrefutable. Pero la pieza maestra de su plan no estaba en la computadora de Estevao, sino en una caja fuerte oculta en su propio closet. La abrió y sacó una carpeta de cuero. Dentro, impecables, estaban las escrituras originales del lujoso departamento en el que vivían. Su nombre, y solo el suyo, figuraba como única propietaria. Martina Rojas. Recordó las palabras de su madre el día que firmó los papeles, usando el dinero de aquella bonificación que Estevao nunca supo que existió. Mija. Un hombre nunca debe ser tu plan de vida. Siempre ten algo que sea solo tuyo. Esa vieja promesa era ahora su arma definitiva. A la mañana siguiente, hizo una llamada. No a una amiga para llorar, sino a un abogado, el mejor en derecho corporativo y civil, recomendado discretamente por el propio don Ricardo años atrás, para un asunto de la empresa. Cuando Estevao regresó a casa esa noche, la encontró en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Él, al ver su calma, asumió que ella estaba en shock, derrotada. Martina, tenemos que hablar, dijo con un tono condescendiente, listo para darle el golpe de gracia. Ella simplemente se giró, le sirvió un vaso de agua y le dijo con una voz carente de toda emoción: «Claro, mi amor, hablemos mañana, debes estar cansado». Él se relajó, convencido de que la tenía justo donde quería, sumisa, dependiente, rota. No podía ver la tormenta que se gestaba detrás de esos ojos serenos.
No podía imaginar que no estaba hablando con su esposa, sino con su verdugo. Y ella, por primera vez en 15 años, se sintió completamente en control. El juego acababa de empezar, y ahora, ella dictaba las reglas. El Salón Esmeralda del Hotel Street Regis resplandecía, un universo de cristal y luces doradas donde se celebraba la gala anual de la corporación. Era la noche más importante del año, una celebración del éxito, el poder y la ambición. Y en el centro de su propio universo, Estevao brillaba con una arrogancia deslumbrante. Con Carolina del brazo, cuyo vestido rojo era un desafío andante, se movía entre los directivos como un príncipe heredero reclamando su trono. Brindaba, reía a carcajadas y aceptaba felicitaciones por un trimestre récord, un éxito que, en su mente, se había forjado solo. No tenía idea de que no estaba en una celebración sino en su propio juicio final. Martina lo observaba desde la mesa principal, sentada a la derecha de don Ricardo. Su vestido, un diseño sobrio de color azul noche, no gritaba, susurraba poder. No había rastro de la mujer rota del salón Los Candelabros. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora poseían la claridad del acero pulido. Sostenía una copa de agua, sus movimientos eran serenos, calculados. Intercambiaba sonrisas corteses con los otros directivos, quienes ya la trataban con un nuevo nivel de respeto desde su nombramiento como directora de operaciones. Estevao la vio, le dedicó una mirada de reojo cargada de lástima y diversión, y luego se giró para susurrarle algo a Carolina. Ambos rieron. Era su último error. Cuando los postres fueron servidos, don Ricardo se levantó y se dirigió al podio. Su voz, grave y respetada, silenció el salón. Buenas noches. Es un honor ver tantos rostros del talento que impulsa a esta empresa. Este año, hemos enfrentado desafíos, pero también hemos reafirmado nuestros valores fundamentales. Valores como la integridad, la lealtad y la transparencia. Para hablar de la nueva dirección que tomará nuestra compañía, basada precisamente en estos pilares, cedo la palabra a nuestra nueva y brillante directora de operaciones, la señora Martina Rojas. Un aplauso cortés recorrió la sala. Estevao casi se atraganta con su copa de champán. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico en un segundo. Carolina lo miró, confundida, su sonrisa congelada. Martina caminó hacia el podio con una calma que helaba la sangre, no miró a Estevao. Sus ojos estaban fijos en la audiencia, en las docenas de personas que eran testigos de su renacimiento. Gracias, don Ricardo, comenzó, su voz clara y firme, amplificada por los altavoces. Los valores no son solo palabras en una pared, son las acciones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve. Recientemente, una auditoría interna, parte de un nuevo protocolo de transparencia, reveló irregularidades graves que atentan directamente contra el corazón de lo que somos. El murmullo se extendió por el salón, las sonrisas se desvanecieron, la tensión era palpable. Se detectó un sistemático mal uso de los activos de la compañía, continuó Martina, mientras la pantalla gigante detrás de ella se encendía. Por ejemplo, reportes de gastos por cenas de negocios estratégicas, que según el registro GPS de los vehículos de la empresa, nunca ocurrieron en los lugares declarados. En la pantalla apareció un mapa, mostrando el auto de Estevao estacionado durante horas, noche tras noche, en una dirección residencial de la Condesa. La dirección de Carolina. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Estevao era una máscara de cera pálida. Carolina parecía querer que la tierra se la tragara. También se encontraron facturas por regalos corporativos, de alto valor que nunca llegaron a nuestros clientes. En la pantalla, aparecieron los recibos escaneados de una joyería de lujo y de suites en hoteles boutique, todos a nombre de la empresa, todos firmados por Estevao. La humillación ya no era privada, era un espectáculo corporativo proyectado en alta definición. Estas acciones, que ascienden a un fraude de cientos de miles de pesos, fueron perpetradas por el señor Estevao Oliveira. El nombre resonó como un disparo. Todas las cabezas se giraron hacia él, que ahora estaba de pie, temblando, con la mirada perdida. Ya no era un príncipe. Era un ladrón expuesto. Por lo tanto, concluyó Martina, su voz cortante como un diamante, el consejo directivo ha decidido terminar su contrato con efecto inmediato, por falta grave a la ética profesional.
La compañía se reserva el derecho de emprender acciones legales para recuperar los activos defraudados. Miró directamente a Carolina, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de pánico. Asimismo, se ha revocado el contrato de la directora de marketing Carolina Méndez por ser cómplice y beneficiaria directa de este fraude. El golpe fue doble, preciso y letal. En ese instante, Carolina se apartó de Estevao, como si su cercanía la quemara, abandonándolo a su suerte en medio del desastre. El rey había caído, y su reina consorte huía del reino en llamas. Estevao abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo el silencio de su derrota total. Martina terminó su discurso, agradeció a la audiencia y bajó del podio, caminando de regreso a su asiento sin dedicarle una sola mirada al hombre cuya vida acababa de demoler con la verdad. La justicia no había sido un grito sino un informe financiero. La noche de la Ciudad de México la recibió con un aire frío y limpio que pareció purificarle los pulmones. Mientras el valet le entregaba las llaves de su auto, Martina no sintió la euforia embriagadora de la venganza. Lo que sintió fue algo más profundo, más sereno, la paz helada de la justicia. Miró sus propias manos sobre el volante, ya no temblaban. Estaban firmes, quietas, las manos de una mujer que había recuperado el control no solo de su vida, sino de su propia historia. Al arrancar el motor, no miró hacia atrás, hacia las luces del hotel donde dos vidas se desmoronaban. Su vista estaba fija en el camino por delante, un horizonte que, por primera vez en 15 años, le pertenecía por completo. Estevao se convirtió en un fantasma corporativo. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora se susurraba en los pasillos como una advertencia. Vetado de la industria por el peso de la influencia de don Ricardo, descubrió que las puertas que antes se abrían con una sonrisa ahora se cerraban en su cara con un portazo silencioso. Carolina, por su parte, aprendió una lección aún más amarga. Descubrió que el veneno de su propia ambición era de acción lenta, pero letal. Sin el paraguas de Estevao, su brillantez se reveló como una simple fachada, y pronto se encontró ahogada en la mediocridad de la que tanto había intentado escapar. Ambos, que habían disfrutado humillando a Martina en público, ahora enfrentaban su propia humillación en la más absoluta soledad. Pasaron los meses. El despacho de Martina, en el piso más alto del corporativo, tenía una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mapa de posibilidades infinitas. Se movía por ese espacio con una autoridad que no venía del cargo sino de la autoconfianza. Ya no era el ancla de nadie, era el timón de su propio barco. Su risa era más frecuente, su mirada más directa. Se rodeó de un equipo leal que la respetaba no por su título, sino por su inteligencia y su integridad. La mujer no interesante se había convertido en una líder nata, una estratega que transformó una división estancada en la más rentable de la compañía. Una tarde, mientras revisaba los planos de la nueva sede de la empresa, un proyecto que ella misma lideraba, conoció a Alejandro, el arquitecto principal. Él no vio en ella a una mujer herida que necesitaba ser rescatada. Vio a una igual, a una mente brillante. Sus conversaciones empezaron con ángulos de acero y cimientos de concreto, pero pronto derivaron hacia sueños, pasiones y futuros posibles. Él se enamoró de su resiliencia, de la fortaleza que había en su calma. Un día, mientras observaban la ciudad desde la estructura a medio construir, él tomó su mano y no dijo nada. No hacían falta promesas grandilocuentes. Era el simple contacto de dos personas que entendían que las mejores estructuras se construyen sobre cimientos de respeto y verdad. Y así, sobre las ruinas de una traición, Martina no reconstruyó su antigua vida. Construyó una completamente nueva, con sus propias reglas, sus propios planos y su propia definición de felicidad. Porque había aprendido la lección más importante. El único amor que realmente puede reconstruirte es el que sientes por ti misma. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, y que la dignidad es la mejor venganza, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta, donde la justicia siempre tiene la última palabra.